cuartos del año que hemos pasado a ver cómo vamos a servir o donar a aquellas misiones que siempre hacemos cada cuarto del año, o sea, cada 3 meses. Si no saben lo que hacemos cada 3 meses en el año, miramos cuánto entró y damos un 10%, un diezmo del diezmo a otras misiones. Y esas misiones son misiones que evangelizan y también que ayudan con las necesidades de aquellos que están en muy malas condiciones, muy necesitados, etc. Y siempre es una bendición y Dios nos ha dicho, bendice y te bendeciré. Así que eso lo haremos la semana que viene. En la iglesia lo que pienso hacer para hacer unos cambios es venir a una compañía y cambiar la carpeta rápido. Nada muy extravagante, nada del otro mundo, pero esto ya está bien desgastado. Si estoy mirando compañías de alguien que lo haga con un buen precio y que haga lo que hace falta, venga profesionalmente, quite las sillas, haga una sección a la vez y tengamos esto que no sea tan ahí desgastado y mal aparecido. Hay otra compañía que voy a pedir que venga cada 3 meses y cambie los filtros del aire acondicionado. Si no lo hacemos y se rompe el sistema, lo que puede pasar es que después nos estén acusando nosotros o culpando que no mantuvimos, mejor dicho, el sistema. Y ya han sido no sé cuántos años que estamos aquí y no nos han subido la renta. A lo contrario, cuando algo se rompe, el dueño del edificio sabe que nosotros invertimos y nosotros lo pagamos para que no tenga que hacer más gastos. Eso viene siendo sabio de nuestra parte, porque después si le seguimos siendo un costo, lo que viene siendo después es para aliviar la situación, nos puede subir la renta y después nos cuesta más a largo plazo. Así que por lo tanto, como ellos han sido tan buenos con nosotros, tan generosos, no subir el precio, que ustedes saben cuánto a través del mundo en los últimos años han seguido subiendo las rentas, etc. Así que con eso le anunciaré que nosotros estamos cargados de eso. Otra cosa que voy a hacer, una compañía que venga y profesionalmente dé un buen limpiazo a las ventanas y así, ¿ok? Lo que queremos hacer es no dejar que esto se aparezca como no está bien cuidada, no está bien mantenida. Al contrario, Dios nos ha dado algo que nos confía en que seamos buen mayordomos. Y cuando Dios nos confía algo, lo que sea, siempre debemos ser buen mayordomos. Amen? Simply in English, what I said is, I'm looking at some things in the church that need to be upgraded. The carpets are ripped up; they're looking pretty shabby. So they need to be done. So I'm going to have a company come in and professionally just move everything and section by section, just put in a regular kind of office style carpet that we have here, so at least it looks nice. Have a company come in and do the filters every 3 months so that the system doesn't break down and then we're accused of being negligent. So far, it's been generous throughout all these years. The owners have never raised our rent, which everybody knows. Everything has raised: gasoline, food, mortgage, everything has been raised, and they have been very kind and generous to us not to raise the rent. So we're going to do that to make sure that we're not a burden on them. And when we break something, we fix it. So again, we're not a burden on them, and they have a reason to raise our rents. The other thing is I'm going to have a company come in and do the windows to professionally clean them up, make them right, because we don't want to appear as if we're negligent, as if we're not taking care of the place. Amen? Okay. Alejandro can't be here this morning. His kid is very sick. He's got an infection. What we're going to do is we're going to look at the 10th of the 10th that we do every quarter. Every quarter we look at what came in and we give a tithe of that to another ministry. And God told us to be a blessing to other people. Give it, it shall be given to you. So as we do that, we're doing what God wanted us to do. It's even in the Old Testament. The Levites gave a tenth of everything they got. And they were the ones receiving the tenth. But they took that and gave it back. Because even they were taught to remember where it comes from and to honor the Lord with the first fruits of your increase. Amen? Okay. Go with me to the book of John chapter 1. Vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 1.
y versículo 29, Juan 1 y 29. Hoy el mundo está celebrando lo que en inglés le llaman Easter. Hoy están celebrando una cosa que es una ofensa a Dios en vez de dándole gloria a Dios. Originalmente, las festividades de Easter fueron originados por los paganos y era en adoración a una diosa de fertilidad. Y los símbolos que usaba, y no voy a entrar en muchos de los símbolos porque algunos son no se pueden respetar, por decirlo así, para no ser muy vulgar. Pero el ídolo de esa diosa y los símbolos que usaban ellos eran los conejos y los huevos, etc. Todo lo que tenía que ver y simbolizar fertilidad. Eso era lo que se celebraba en Easter. Today, many people are celebrating something that is an offense to God in celebrating Easter. Easter originally was a worshiping of the goddess of Oster, or Easter, however you pronounce it, and became Easter. If you search it, research it, the symbols are distasteful, at least. I'm not going to go into it, it's pretty vulgar. But the other symbolic associations with that holiday were the eggs and rabbits, because of I would say she was the goddess of fertility. The goddess of fertility. And so the symbols that were associated with that had to do with reproduction in mass and fertility. Had nothing to do with God. It was a pagan holiday, and it was after the equinox when the sun now turns and begins to go the other way, as we have 2 a year. But the Catholic Church, about 300 some odd years after Christ has ascended in heaven, the emperor, first pope, if you will, of Rome dictates that we're going to do this. And he begins to try to abolish any connection with the Old Testament and the Jewish festivals that led to this. Easter empezó cuando el emperador, el primer papa de Roma, Constantino, declaró que iban a instituir el primer domingo después del equinoccio, como dicen, para que sea celebrado el Easter. Y lo hizo de manera que iba a ser coincidiendo con las festividades de Easter. Iba a mezclar la resurrección y la celebración pagana. También quería separar cualquier lazos que habían con cómo originó la celebración de la Pascua, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Quería deshacer todo lo que tenía las conexiones de los judíos del Antiguo Testamento. He wanted to abolish anything that had to do with the Old Testament and the Jews completely. So he, of his own arrogance, if you will, he has a meeting with all these church leaders, and he decides this is what the church is going to do. Él arrogantemente tiene una reunión con todos los líderes de la tal iglesia romana, y él arrogantemente decide que así va a ser. No hay ninguna evidencia que están buscando a Dios, que están refiriéndose a las escrituras para ver cómo era que Jesús lo ordenó. No era y no entró en juego ahí eso. No entró en consideración. El Papa, el emperador de Roma, decidió así sería.
There was no referencing the Bible. There was no seeking God. There was none of that. He of his own dictate decided this is what we're going to do. He thought that the church belonged to him. Él pensó que la iglesia le pertenecía a él, como piensan los sacerdotes y curas de la iglesia católica hoy. Just as today, as the priests and the popes and so forth of the Catholic Church believe. They believe that the church belongs to them, that they are the true representation of the church. No podía ser más lejos de la verdad. That could not be further from the truth. The Catholic Church started 370 some odd years after Jesus has already started the church and has gone to heaven after paying the price on the cross. La Iglesia de Dios empezó 376 pico años antes, cuando Cristo la ordenó, se sacrificó por ella, resucitó al cielo y dejó a los apóstoles encargados de la iglesia. Y las instrucciones que él dio a través de ellos y las epístolas. Ya estaba formado. No había que agregar más nada y no se debe agregar más nada. Aún él ha dicho, si alguien agrega a las palabras de este libro, serán agregados a ellos las maldiciones que están en este libro. Y si alguien quita de las palabras de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Así lo dijo Jesús. That's how Jesus said it. He said, look, he gave the church to the apostles. The instructions were set in the epistles sent by the apostles, inspired by the Spirit of God. There is not to be anything else added to it or taken away. Matter of fact, in the last book of the Bible, as in other places, it says if you add to this book, if you add to the words, the curses in this book will be added to you. And if you dare to take away from them, your very name will be taken out of the book of life. But these individuals, for me not saying anything more, decided that they would become the interveners between us and God. We don't need that. Jesus is our intercessor. He is our high priest. Ellos decidieron que iban a ser los que vienen entre nosotros y Dios. Ellos se decidieron ser los que intervienen. Ellos lo decidieron. Pero Dios nos ha dicho que no necesitamos más nadie. Jesús es nuestro intercedor. Él es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos a nadie más. La iglesia de Roma es una maldición. The Church of Rome is a cursing. It is a lie from hell. Es una mentira del infierno. Tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder de Dios. They have an appearance of righteousness or godliness, but they deny the power thereof. Jesus told us what to celebrate and what not to celebrate. Jesús nos dijo qué celebrar y qué no celebrar. Y tenemos claramente en las Escrituras lo que Él nos ha dicho de instrucciones para que no nos equivoquemos. Además, más peligroso que eso, que no seamos engañados. Él nos advirtió y nos mandó, no se dejen ser engañados. Eso nos manda a saber que debemos ser proactivos en estudiando y escudriñando lo que se nos dice para poder discernir lo bueno y lo malo. Jesus gave us the instructions of what to and what not to celebrate. It's in the Word of God. So that we are not deceived, so that we are not in error, and more so that we are not deceived. He said, and He's given us the commandment, don't be deceived. If He's given us a commandment, that means we're to act on it by being very scrutinizing to discern right from wrong, truth from error. That's your responsibility, my responsibility, to be proactive, not just listen to people,
but listen carefully to see what they're saying. And like the Bereans in chapter 17 of Acts, to study the scriptures to see if those things are true or not. Nosotros tenemos la responsabilidad, como los cristianos que estaban en la iglesia de Berea, de estudiar y escudriñar las palabras de Dios diariamente para ver si lo que se nos están diciendo es verdad o mentira. El problema es que a veces nos ponemos vagos y no estudiamos, no escudriñamos, escuchamos y quizás como hay tanta gente que lo han dicho, lo aceptamos como hecho. The problem is we become so lazy and complacent that we've heard something repeated so often that we accept it as fact, when in fact it is a lie. It was invented by men. So here today, we're going to look at what we're supposed to celebrate in regards to the resurrection of Yeshua, of Jesus. Hoy vamos a mirar qué es lo que nos dice la Biblia según o respecto de celebrar la Pascua, o sea, la resurrección de Jesús. No hay un día más santo. No hay un día más sagrado que nosotros debemos de observar que es la resurrección y no es hoy. El mundo lo celebra hoy por cuanto los católicos, pero no es hoy. Today we're going to look at what God says about celebrating the resurrection. What did he say? And let me tell you something. It's not today. It's not today. Today, the Catholics dictated it would be today, but it's not today according to what God ordered. But because everybody else says Happy Easter and they eggs and baskets and Jesus and resurrection and all mixed up, what they do is they minimize and they marginalize the very act of Jesus coming to this world to die for our sin, to resurrect, and to go to heaven. The very God of heaven dying and shedding his blood because he loves us so we can be with him. And we have the audacity to mix that up, to marginalize it with some nonsense pagan holiday that basically offends and insults God. And that's exactly what many churches are doing today. I know it. I know it. They'll have their kids go out outside after church, and they're going to have an Easter basket and eggs everywhere, and somebody dressed up like a ridiculous rabbit, and they're going to have eggs, and you open up egg, there's $1, and there's candy, and all this. And the kids are thinking about this, and Jesus died on the cross for their sin to save them from the wretched hell that we deserve, and that's what they're focusing their kids on. That is horrid. Hoy día hay iglesias, y yo los conozco, que tienen a sus niños allá afuera después del servicio, buscando huevos y caramelos y cuantas cosas hay. Y a veces abren un huevo plástico y hay dinero dentro del huevo, pero la cosa es que ahí están enfocados en el día que deben de estar celebrando el hecho de que Dios viene a este mundo, nace de una virgen, precisamente para venir a morir en la cruz y derramar su sangre, ser torturado y pasar todo lo que pasó para que pudiese comprarnos en su amor, para que no fuésemos condenados al infierno como merecemos. Y estas iglesias y estos pastores tienen la osadía de ser tan malvado ofensa a Dios y enseñar a su pueblo a ser igual. En el Antiguo Testamento se les dijo a los sacerdotes: enseña a la gente a discernir entre lo bueno y lo malo, de sacar lo bueno de entre lo malo. Eso era la responsabilidad de ellos. Y muchos lo han abdicado. Y tendrán que dar cuenta a Dios por eso. In the Old Testament, the priests were charged by God to teach the people to discern between right and wrong, and to pull out the righteousness from the evil, to teach them to discern. But many of them have abdicated that responsibility, and they owe God an accountability for what they have done to his people. Because the first 4 commandments have to do with honoring God. Amen. The first 4 commandments that God gave us and that are summed up in this: thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, all your might, are what are represented in the first
4 commandments of the 10 commandments. And that's the first one they break. I guarantee you wouldn't want to share your spouse with somebody else. And that's exactly what they're doing. In the Old Testament, it was called spiritual adultery when the nation fell into idolatry. That's exactly what God considered it. They were unfaithful and adulterous nation because they had gone a-whoring after the idols of the pagans. And that's exactly what many churches have done. En el Antiguo Testamento, Dios les dijo que el apartarse de Él era como cometer adulterio espiritual. No hay nadie aquí que quiere compartir su marido o su esposa con otra persona. Nadie. Eso se llama adulterio, infidelidad. Y sin embargo, Dios le decía a la nación de Israel cuando se apartaban a la idolatría, han sido una nación adúltera. Han ido siguiendo los dioses de los paganos y es como muchas iglesias hoy lo están haciendo. Dios nos llama a nosotros celosamente. God is jealous and he calls us for himself jealously. He has the right. He created us. He died for our sins. He has the right. He is the Lord God Almighty. Él tiene el derecho. Él nos crió. Él pagó por nuestros pecados. Él nos redimió con su sangre. Él tiene el derecho. Él es el Dios Todopoderoso y no hay otro como Él. Por lo tanto, en las Sagradas Escrituras tenemos lo que nos ha dicho de cómo somos de Él, lo que Él quiere que hagamos y lo que Él no quiere que hagamos. He has told us what He wants us to do and what He doesn't want us to do in His Scriptures. Who are anybody else to ever say, well, let's do this instead, or let's add this. Let's add this. That's heresy. And it could lead to even apostasy. Qué osadía de alguien llegar a decir, bueno, aquí está la palabra de Dios, pero vamos a agregar esto. Están entrando en herejía y aún pueden ser que lleguen hasta apostasía. Apostasía. Mire cómo dice Juan capítulo 1. Hay muchas iglesias hoy llenas de gente. Van a recibir un mensajito y van a salir a divertirse. There are some churches out there, they're going to have a little message and they're going to go outside and go out to diversion. And that's exactly what it is, diversion. Van a salir después de la muchedumbre y el mensajito van a salir a la diversión. Y eso es exactamente lo que es una diversión, divertirse de lo que es correcto. En Juan, capítulo 1. Juan y capítulo 1, pon su dedo ahí. Versículo 29. If you'll read it in English, I will read it in Spanish. En español dice, el siguiente día, vio Juan a Yeshua, a Jesús, que venía a él. Y dijo, he aquí, mira aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, míralo ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante en el versículo 35. Aún el día siguiente, 2 veces dice esto de él para confirmar el dicho. El día siguiente, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús
que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar dos de sus discípulos y siguieron a Jesús. Punto. Y siguieron a Jesús. 2 times in this New Testament gospel, we see the forerunner of Yeshua, a type of Elijah, who was sent before Jesus to announce that he's coming. And he says, there is the Lamb of God that takes away the sin of the world. And the next day to confirm it, anytime you see something in the Bible twice, it's to confirm it. And in verse 35, John the next day says, as he sees Jesus walking, as he sees him walking, can you imagine how he walked? That he would say, there is the Lamb of God. What is he referring to? Ahí está el Cordero de Dios. 2 veces lo dice de qué o a qué se refiere el Cordero de Dios. Obviamente a mirarlo era un hombre, no un animal. What is he referring to? To see him, you can see a man, apparently, not an animal. So why does he call him the Lamb of God? Why? It goes all the way back to Exodus chapter 12. All the way back to Exodus chapter 12. I won't read it today, but if you're interested, and you should be, I would go home today and read it. That's your homework. I would go home and read it. Eso se refiere a algo que es bien allá atrás en el libro de Éxodo capítulo 12. Yo no te lo voy a leer hoy porque es larga y vamos a cubrir más lugares y hechos y verdades, pero su tarea, si te interesa y debe de interesarte, es leer Éxodo capítulo 12 para que lo tengas detallado. Sin embargo, te lo voy a resumir. Nevertheless, I'm going to give you a synopsis of it. El pueblo de Israel han sido cautivos y esclavos en Egipto por más de 400 años. Esclavos, maltratados, atormentados, latigados duramente. The children of Israel are in Egypt. For more than 400 years, they are there in captivity, slaves, tortured, tormented before the taskmasters in Egypt. Let me tell you something about the woke public out there. They're saying that Africans have always been enslaved. Let me give you a twist. That was Africa enslaving Middle Easterners. That was Africans because they are the continent of Africa enslaving other people. Okay, so be careful what you hear out there. I am not afraid to say it. Eran africanos porque era del continente de África esclavizando a otros del Medio Oriente. La comunidad woke, como se llaman allá afuera, quieren hacerle pensar que todo el mundo siempre ha abusado de África. No es verdad. Ellos fueron la primera vez en la historia que vemos una esclavidad de otra nación por completo. That's the first time in history that we see one nation enslaving a completely other nation. So don't let that crowd out there give you a bunch of garbage. It's not true. No deje que alguien afuera te diga algo que no es verdad. Here they were enslaved in Egypt. And they're looking to God. And they're asking and they're waiting for the promise that was promised to Abraham, Isaac, and Jacob. They had been good to Egypt. They had been the reason Egypt was able to survive. Ellos han sido buenos con Egipto. Ellos fueron la razón de por cual Egipto pudo permanecer y durar y existir si no se hubieran muerto de hambre en los días de José.
If it weren't for the Jews, they would have perished of hunger in the days of Joseph. But they forgot all about Joseph. How convenient for people to forget the past. How convenient for people to leave out certain facts. Gracias. Qué conveniente algunos de no agregar toda la historia y dejar fuera unos hechos de detalles que son importantes. Porque Egipto no hubiera permanecido si no hubiera sido por José. Y más que eso, por el Dios de José. Egypt would have not existed and Egypt would have perished if it weren't for Joseph, more so if it weren't for the God of Joseph. And this is how they repaid him. This is how they repaid the Jews. Y esto es como le pagaron a los judíos con esclavitud. ¿Tú sabes por qué? Te voy a decir por qué. Un versículo muy importante. I'm going to tell you why they did this. It's a very important verse. Because there arose a Pharaoh that didn't know Joseph. He didn't look up his history. He didn't study his history to find the truth of how these people got there and how they were with them and how they had helped them. They forgot. Didn't care. Un versículo muy importante como llegó a ese punto en la historia de Egipto es porque se levantó un faraón que no conocía a José, ni se dio la molestia de mirar en la historia de cómo esa gente llegaron y qué fue la contribución de ese pueblo a su gente en Egipto. No les importó. They didn't care to look at the facts. They didn't care to look at the history and the origins. Many people do that today. You hear a bunch of nonsense and you don't even investigate it. You just swallow it. Y eso es como muchos hacen hoy. No se ponen a mirar la historia. Solamente escuchan algo y lo toman por hecho y se lo tragan por completo. Y se tragan la mentira por completo y no se molestan para investigar si es cierto o no en la historia. Y por eso tenemos tantos cristianos ignorantes. And that's why we have so many ignorant Christians. You know what ignorant means? It means you don't know. You know what foolish is? You don't care to know. You don't investigate to know. Tú sabes lo que es ignorancia, es que no sabes. Tú sabes lo que es necedad, es que no te importa saber ni escudriñar, ni estudiarlo. Job dijo, ¿han leído el libro de Job? Have you read the book of Job? Because Job dice, si yo no conocía un asunto, yo lo investigaba para saberlo. Job, if you've read it, says in one place, if I didn't know a matter, I studied to know it. Job was a wise man. Job was a righteous man. And if he didn't know a certain subject or a matter, he says, I would study to find out. Nosotros necesitamos escudriñar. Aquí dice, Juan vio a Jesús caminando. Y en vez de decir, hay un hombre, ahí está Dios, dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? You see, John looks at Jesus, and he doesn't say, there's a man, a prophet, or there's God in the flesh. There's the Messiah. Ahí está el Mesías. That's not what he says. He refers all the way back to Egypt, to the history of the Passover. Él se refiere así a la historia de Egipto, de la Pascua, cuando los judíos estaban en cautividad y Dios les dio instrucciones de cómo los iba a librar. He refers all the way back to Exodus and the instructions that he gave the Jews as to how he was going to free them. And it was through the Passover. Because you see, the lamb was going to be a typification, a symbol of the one day Yeshua. He would come.
And instead of a lamb, it would be the Son of God. Se estaba refiriendo que ahora iba a ser simbólicamente un cordero. Pero un día el símbolo que es el cordero iba a ser el mismo Hijo de Dios, el Mesías, que iba a venir. E iba a morir sacrificado por el pecado del pueblo para que fuesen librados sus pecados. Eso fue la salvación verdadera. You see, he would come and he would die as a lamb, not just to free his people physically, but to free them from their sin, because people are enslaved to sin. It is a slavery. Slavery to hell, to the devil, to this world, to the flesh. People are enslaved and they don't even know it. Porque gente están esclavizados al mundo, al demonio, a la carne, a la muerte, y ni lo entienden que están esclavizados. Déjame decir una cosa. A través de la historia, casi todo el mundo ha sido esclavos. Let me tell you something. Throughout history, everybody has been slaves. Did you know that half of the Roman Empire was made of slaves that they conquered from other places like Europe, Asia Minor, etc., that they enslaved? Yeah, Europeans were slaves to the Romans. Every nation, the Greeks enslaved people, the Mongols enslaved people, the Brits enslaved the Irish enslaved the Brits. It round and round it goes. And they hate each other. You get an Irishman and a British man, they dress alike. They don't open their mouth. You look at them, they look the same. But they hate each other. So don't blame one or the other. Just look at the whole. And all of the world was enslaved in hate and sin. And Jesus, who is the Lamb of God, came to this world to take away the sin of the world so that they would be free to go to heaven. Entonces tú pones a un inglés y un irlandés juntos. Los viste igual, no les permite que hablen y se miran igual. No hay diferencia. Y sin embargo se odian. Se quieren matar uno al otro. Los de Roma esclavizaron a los europeos. Esclavizaron gente de Alemania, de Britania, esclavizaron gente de Francia, esclavizaron todo lo que ellos quisieron en Europa, así que los europeos también fueron esclavos. Los de Mongo de Asia esclavizaron los que ellos conquistaron. Los británicos conquistaban y esclavizaban a los irlandeses, y los irlandeses odiaban y esclavizaban a los ingleses. Y dando vuelta va. Jesús nos vino para librar de la esclavitud del pecado. He ahí el Cordero de Dios que vino realmente para cumplir lo que simbólico se nos dio en la Pascua. Jesus, the Lamb of God, came to fulfill what was given to us symbolically at the Passover. And today he doesn't tell us to celebrate Easter. He says celebrate the Passover. I said, what? Yeah. Go with me. Vayan conmigo. Mateo 26, Matthew 26. Matthew 26. Mateo 26, versículos 17 al 20. 17 al 20. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, eso es la Pascua. Eso es la Pascua. Now, the first day of the Feast of Unleavened Breads.
That is the Passover. You see, that night, or before the Passover, God had told the Jews, I want you to take all the leavening out of your house. And for a week, there should be no leaven found anywhere in your houses or in your property, anywhere. You know why? It was to symbolize taking away or getting rid of the sin in your life, because leavening is sin. You put a little bit in a mass of dough and it leavens the entire lump. It just grows into it, takes over everything. That's why your bread rises instead of stay flat. La levadura, le dijo Dios, por una semana quítalo de tu casa, no lo quiero ver, que no se encuentre en tus casas. ¿Por qué? Porque levadura representa el pecado. Y como levadura, solamente un poquito insertado en tu vida y crece y toma control de toda la masa. Es la diferencia por cuanto un pan sin levadura es aplastado, no sube. Sube porque la levadura empieza a tomar y generar a través de la masa y cambia aún la cantidad o la forma de la masa. You see, because that leavening, when it's in there, doesn't just come in and take over. It changes even the very physical characteristic of the bread. It now rises. It fills the entire bread. It's no longer flat. He said, get rid of the leavening in your life. Le dijo, quita la levadura de tu vida. Y después le dijo, y tomen un cordero sin mancha, perfecto, de 1 año. No uno ya viejo, ya usado, uno todavía que tiene valor, que tiene muchos años delante, lo mejor del rebaño. He said, and take a lamb, not one that's old and used up and been injured and has issues. No, a young one that has a life in front of it, a one that is very valuable, that has no marring, no defects. The best of the flock, the best. And sacrifice it, shed its blood, and then take some herbs and dip it in the blood, and on the top of the doorpost, paint the top of the doorpost, and then paint the post coming down of the door with the blood of your house, with the blood on your house. Él dijo, toma y sacrifica el cordero, dególlalo. Y toma de la sangre de ese cordero en una vasija con hierbas, para con que meter esas hierbas y pintar el poste de tu puerta, de tu casa, y otra vez pintar los postes que van así abajo y arriba de los postes de tu casa. Y esa noche, después de las 12, nadie salga de su casa. Nadie salga de su casa. Porque esa noche yo voy a demandar el primer nacido, el primogénito de toda la tierra. Aún desde Faraón hasta la sierva más menospreciada de su reino, voy a demandar el primer nacido de todos en Egipto. Todos. You see, he had said, take the blood of that lamb, and you paint the doorposts up above you and down the sides of the door with with the blood of the lamb. At midnight, get in the house and nobody come out of the house. Because at midnight, the death angel will come and is going to require the firstborn in the land, from Pharaoh all the way down to the slave girl, to the servant of Pharaoh. Even her firstborn will die. The way you will be protected is you stay inside behind the covering of the blood of the lamb. And that's how you will remain untouched by the death angel, because he's going to come. If you're outside of the house, I warned you not to be outside of the house. El ángel de muerte viene. Después de las 12 de la medianoche, si estás encontrado afuera, pagarás el precio. Mantente dentro de tu casa, donde está protegido por la sangre del cordero. Porque si no, requeriré de usted el primer nacido. Jesús es el primer nacido.
Él vino para morir por nosotros. You see, Jesus is the firstborn of the Father. He is the only one of the Father. He paid the price. He is the Lamb of God. That's why Paul would later on say, many centuries later, would say, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in your house. But they must be under the blood. And your house. I'm not changing what I taught a week ago as this, but it and your family if they're under the blood. Por eso dijo Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, pero tienen que estar bajo de la sangre del Cordero. The blood of the Lamb was spilled for all of us to be saved, so we can be redeemed from slavery, the slavery that will take us all the way to hell, because if you are in slavery to sin, Satan is your taskmaster. He will take you to hell. You will go to hell because of the sin in your life that you refuse to take the chains off through the blood of the Lamb. Tú eres un esclavo del diablo y él se asegurará que tú irás al infierno. Tú mismo por tus pecados eres esclavizado por tus pecados. Y si vas al infierno es porque rehusaste creer en el Cordero que quita el pecado del mundo. Rehusaste ser libre de tu pecado. Te gustó tanto el pecado que no quisiste soltarte de ello. You'll go to hell because you loved the sin so much that you refused to become free. It's in this very chapter. Look at chapter 1 a little bit further up before it. Miren un poquito más antes en el capítulo de Juan. Mira Juan rápidamente. Go back to John. And we'll go back to 12. I'm going to close. We'll finish it next week. Lo terminaré la semana que viene. En el principio, verse 1, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, John chapter 1, verse 1. Todas las cosas por él fueron hechos y sin él nada fue hecho de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, en él está la vida y él es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. El fin y el propósito de Juan es que los hombres creyesen en él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Los hombres, después de esto, no quieren la luz, porque sus obras son malas y rechazan venir a la luz. Él es la luz. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. He is the light. He's coming to give light to the world, but the world didn't understand the light. Vayan conmigo al versículo 19. Go with me to verse 19 of John chapter 3. En verse 19, en versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. There is the clutch of it all. In John chapter 3, verse 19, and this is the condemnation that light has come into the world, the light that we heard about in chapter 1, the light that is the life of men. And men loved darkness rather than light because their deeds were evil. Este es el clave. Que la luz del cual nos dice Dios en el capítulo 1 vino al mundo, pero los hombres no querían la luz porque sus obras eran malas y son condenados porque rehúsan ser libres. Continuaremos la semana que viene con esto. We'll finish next week with this because there's a lot more to learn. Ese es el problema. Que los hombres no quieren saber la luz. Les gusta su esclavitud. Les gusta los placeres que los tienen en esclavitud. Y no quieren la luz. Porque Dios les gratuitamente da la luz y la salvación por el Cordero de Dios, el cual celebramos en la Pascua, pero ellos no lo quieren. Y quieren salir a la medianoche a jugar y divertirse, y toda la diversión que se hacen de noche. Están dispuestos a salir a la noche y hacer lo que quieren hacer, aunque van a pagarlo con el ángel de muerte, porque no quieren el Cordero de Dios. Simbólicamente salen de noche a hacer sus cosas en la oscuridad, porque no quieren la luz. I'll close with this, and there's much more to learn. But the fact that men symbolically will go out at midnight to do their deeds, and this is Las Vegas. This is the capital of that. That people will go out there in the nightlife of Vegas, and they will go outside the house after midnight and not be protected in their house from the sin of this world. They willingly go into the slavery of this world at night because their deeds are evil. They don't want to come to the light. And it's a representation of what men actually do and why. Because they don't want the light. They don't want the freedom from slavery. They love the freedom. They love the slavery to what's out there. And they'll die for it literally. They will die for it literally. Y los hombres aman más la oscuridad que la luz, y dispuestos a salir a la medianoche y aún simbólicamente pagar el precio de la muerte por amor del vicio que está allá afuera. Por amor del vicio que está allá afuera, que los tiene esclavizados. They love the vice. And they'll go out at night outside the protection of their home. I'll finish with this example. I was in Costa Rica many years ago, and I could go into the night. Nobody would know. Supposedly God would know. Muchos años atrás yo estaba en Costa Rica, en la capital de San José, Costa Rica, un bello lugar. Y tenía un cuarto que se me había provisto, and they had given me a 5-star hotel room. I could choose to stay in my hotel room, or I could go into the night. Yo podía quedarme dentro de mi cuarto, yo podía salir a la noche a la capital de San José, Costa Rica. Yo decidí quedarme en mi cuarto. I decided to stay in my room. Out there is temptation. Out there are traps and snares. I didn't want to do that. Adentro de mi cuarto había seguridad. Allá afuera había tentación, peligros y trampas. Yo tenía que tomar una decisión. ¿Me quedo adentro o voy afuera? I had to make a decision. Do I stay in my room or do I go out there? I stayed in my room. I stayed in my room. Jesus wants to be your covering. Jesus is the only covering.
You can decide to stay in the covering of Jesus, or you can decide to go out, but the consequences are yours either way. Jesús quiere ser tu cobertura. La decisión es tuya. Te puedes quedar adentro donde está la seguridad de la sangre de Jesús, o puedes salir afuera y las consecuencias de ambos son tuyas. Las consecuencias de ambos son tuyas. Decides. Dios te dio la decisión. Decide. God gave you the choice. Let's pray. Padre Celestial, te suplicamos en estos días que estamos llegando a la Pascua, que nos dé entendimiento, que nos dé conocimiento de tu voluntad, de tu plan, para que la vivamos. Father, in these days as we approach the Passover, that you would give us understanding, that you would give us knowledge, so we can live in it. So we can live in it. Si hay alguno aquí que no es salvo, que no ha sido salvo por la sangre del Cordero, que tu Espíritu Santo hoy le convence de su necesidad y le traiga a fe en Jesús. That this very day that your Holy Spirit would show them of their need and bring them to the faith in Jesus. En el nombre de Jesús lo pido. Venga pronto, Señor Jesús. In the name of Yeshua I pray, come quickly, Lord Jesus. Amen.